Sean bienvenidos a un nuevo video del libro Las penas abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Galeano. Seguimos con el capítulo 1 y vamos con la parte de cómo unos puercos hambrientos hacían el oro. A tiros de arcabuz, golpes de espadas y soplos de peste avanzaban los implacables y escasos conquistadores de América. Lo contaron las voces de los vencidos. Después de la matanza de Cholula, Moctezuma envió nuevos emisarios al encuentro de Hernán Cortés, quien avanzó rumbo al Valle de México. Los enviados regalaron a los españoles collares de oro y banderas de plumas de quetzal. Los españoles estaban deleitándose. Como si fueran monos, levantaban el oro como se sentaban en demán de gusto, como que se les renovaban y se les iluminaba el corazón. Como que cierto es que eso anhelaban con gran sed. Se les ensanchaba en el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos hacían el oro. Dice el texto nahuatl, preservado en el Códice Florentino. Más adelante, cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, la espléndida capital azteca, los españoles entraron en la Casa del Tesoro, entre comillas, y luego hicieron una gran bola de oro, y dieron fuego, encendieron, prendieron llama a todo lo que restaba, por valioso que fuera, con lo cual todo ardió. Y en cuanto al oro, los españoles lo redujeron a barras, cierro comillas. Hubo guerra y finalmente Cortés, que había perdido Tenochtitlán, la reconquistó en 1521. Abro comillas. Ya no teníamos escudo, ya no teníamos macanas ni nada teníamos que comer, ya comimos. Cierro comillas. La ciudad devastada y incendiada y cubierta de cadáveres cayó. Abro comillas. Y toda la noche llovió sobre nosotros. Cierro comillas. La horca y el tormento no fueron suficientes. Los tesoros arrebatados no colmaban nunca las exigencias de la imaginación. Y durante largos años excavaron los españoles el fondo del lago de México en busca del oro y los objetos preciosos, presuntamente escondidos por los indios. Pedro de Álvaro y sus hombres se abatieron sobre Guatemala y abro comillas, eran tantos los indios que mataron que se hizo un río de sangre que viene a ser Olintepeque, cierro comillas. Y también, abro comillas, el día se volvió colorado por la mucha sangre que hubo aquel día, cierro comillas, antes de la batalla decisiva, abro comillas, y vistóse los indios atormentados, les dijeron a los españoles que no les atormentaran más, que allí les tenía mucho oro, plata, diamantes y esmeraldas que les tenían los capitales Nevaí, Isquín, Nevaí, hecho águila y león. Y luego se dieron los españoles y se quedaron con ellos. Cierro comillas. Antes que Francisco Pizarro degollara al Inca Atahualpa, le arrancó un rescate en, abro comillas, andas de oro y plata que pesaba más de 20,000 marcos de plata fina, 1,320,000 escudos de oro finísimo. Cierro comillas. Después se lanzó sobre el Cusco. Sus soldados creían que estaban entrando en la ciudad de los zares. Tan deslumbrante era la capital del imperio incaico, pero no demoraran en salir del estupor y se pudieron a saquear el templo de Subur, forcejeando, luchando entre ellos, cada cual procurando llevarse el tesoro, la parte del león. Los soldados con cota de malla pisoteaban joyas e imágenes, golpeaban los utensilios de oro o les daban martillazos para reducirlo a un formato más fácil y manejable. Arrojaban al crisol para convertir el metal en barras, todo el tesoro del templo, las placas que habían cubierto los muros, los asombrosos árboles forjados, pájaros y objetos del jardín. Hoy día, en Zócalo, la plaza desnuda del centro de la capital de México, la Catedral Católica
Se alza sobre las ruinas del templo más importante de Tenochtitlán y el palacio gobierna emplazado sobre la residencia Cuauhtémoc. El jefe azteca ahorcado por Cortés, Tenochtitlán fue arrasada. El Cusco corrió en el Perú suerte semejante por los conquistadores no pudieron abatir de todos sus muros gigantescos y hoy puede verse al pie de los edificios coloniales el testimonio de piedra de la colosal arquitectura incaica. Siguiente parte, esplendores del Potosí, el ciclo de la plata. Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad de Potosí. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de querubines en procesiones de 1558 para la celebración de Corpus Christi. Las calles de la ciudad fueron desprendadas desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos y totalmente cubiertas con barras de plata. En Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta, derramó sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. La espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y el despojo colonial. Para arrancar la plata de América se dieron cita en Potosí los capitanes y aztecas, los caballos de la Lidia y apóstoles, los soldados y los frailes. Convertidas en piñas y lingotes, las miserias del Cerro Rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa. Vale un Perú. Fue el elogio máximo a las personas o a las cosas desde que Pizarro se adueñó del Cusco. Pero a partir del descubrimiento del cerro, Don Quijote de la Mancha habla con otras palabras. Vale un Potosí. Abierta Sancho, vena yugular del virreinato, manantial de la Plata América. Potosí contaba con 120,000 habitantes, según el censo de 1573. Solo 28 años habían transcurrido desde que la ciudad brotaba entre páramos andinos y ya tenía como por arte de magia la misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. En 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 1,660 habitantes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo, 10 veces más habitada que Boston, en tiempos en que Nueva York ni siquiera había empezado a llamarse así. La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la conquista, el inca Huayna Cápac había oído hablar sus vasallos del Sujumá Orco, el Cerro Hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar enfermo a las termas de Tarapayá. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantarturmac, los ojos del Inca contemplaron por primera vez aquel cono perfecto que se alzaba orgulloso por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó estupefacto. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el Inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales y había querido sumar nuevos adornos en el Templo del Sol en el Cusco. El oro y plata de los incas arrancaban las minas de Colque-Porco y Andacababa no salían de los límites del reino. No servían para comerciar, sino para adorar a los dioses. No bien los mineros indígenas clavaron sus pedernales en los pinoles de plata del Cerro Hermoso y una cavernosa los derribó. Era una fuerte voz, como el trueno que salía de las profundidades de las breñas y decía que en quechua: no es para ustedes, Dios serva estas riquezas para los que vienen de más allá.
Los indios huyeron despavoridos y el Inca abandonó el cerro. Antes le cambió el nombre. El cerro pasó a llamarse Potosí, que significa truena, revienta, hace explosión. Los que vienen de más allá no demoraron mucho en aparecer. Los capitanes de la conquista se abrían paso. Huayna Capac ya había muerto cuando llegaron. En 1545, el indio Ushjapat corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española. Huyó la riqueza. El emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud, otorgando a Potosí el título de Villa Imperial y un escudo con esta inscripción: soy el rico Potosí del mundo, soy el tesoro, soy el rey de los montones y envidia de los reyes. Apenas 11 años después del hallazgo de Ullapac, y ya la reciente nacida Villa Imperial celebraba la coronación de Felipe II con festejos que duraron 24 días y costaron 8 millones de pesos fuertes. Llovían los buscadores de tesoros sobre el obispo paraje. El cerro, a casi 5.000 metros de altura, era el más poderoso de los imanes, pero a sus pies la vida resultaba dura, inclemente, se apagaba el frío como si fuera un impuesto y en un abrir y cerrar de ojos, sociedad rica y desordenada brotó en Potosí, junto con la plaza auge y turbulencia del metal. Potosí pasó a ser el nervio principal del reino, según lo definiera el virrey Hurtado de Mendoza a comienzos del siglo XVII. Ya la ciudad contaba con 36 iglesias espléndidamente ordenadas, otras tantas casas de juego y 14 escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados para las fiestas lucían riquísimos: tapices, cortinajes, blasones y obras orfebreras. De los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria. Los sombreros de París y Londres, los diamantes de Ceilán, las piedras preciosas de la India, las perlas de Panamá, las medias de Nápoles, los cristales de Venecia, las alfombras de Persia, los perfumes de Arabia y la porcelana de China. Las damas brillaban de pedrería, diamantes, rubíes y perlas, y los caballeros ostentaban finísimos paños bordados de Holanda. A la lidia de toros seguían los juegos de sortija y nunca faltaban los duelos de estilo medieval. Lances de amor y de orgullo, con cascos de hierro empedrados de esmeraldas y desvestidos plumajes, sillas y estribos de finagrama de oro, espadas de Toledo y potros chilenos engenados a todo lujo. En 1579 se quejaban del oidor más tenso. Nunca faltaba, decía, novedades y desvergüenzas y atrevimientos. Por entonces ya había en Potosí 800 tahúres profesionales y 100 prostitutas célebres, a cuyos resplandecientes salones concurrían los mineros ricos. En 1608 Potosí festejaba las fiestas del Santísimo Sacramento con 6 días de comedias y 6 noches de máscaras, 8 días de toros y 3 de saraos, 2 de torneos y otras fiestas. Reflexión crítica. En esta parte del libro, Eduardo Galeano me hizo entender cómo la ambición por el oro y la plata llevó a los conquistadores españoles a cometer abusos contra los pueblos indígenas.
La riqueza de América no se utilizó para mejorar la calidad de vida quienes habitaban en estas tierras, sino para enriquecer las potencias europeas. El caso de Potosí evidencia que mientras se extraían enormes cantidades de plata, miles de indígenas eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas, sufriendo explotación, esclavitud, enfermedades y la muerte. Considero que esta parte del capítulo me invita a reflexionar sobre las consecuencias de la codicia y el abuso de poder. Aunque estos hechos ocurrieron hace muchos siglos, muchas desigualdades económicas y sociales en América Latina tienen sus raíces en este periodo. También nos hace pensar en la importancia de valorar la dignidad humana por encima de la riqueza y aprender de la historia para evitar la explotación y la injusticia que vuelva a repetirse. Muchas gracias.